Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo webinar, a un nuevo encuentro dentro de Datescope. Hoy vamos a estar conversando de un tema que nos apasiona y estoy realmente muy emocionada con este nuevo webinar que vamos a estar compartiendo con ustedes hoy. Vamos a estar conversando con Wilson Ramírez de Contame Pues, o Contame Pues Col en Instagram, seguramente lo han visto. Wilson es un excelente profesional y un gran referente en lo que es seguridad laboral y también ya ha acompañado a muchísimos profesionales de la seguridad laboral y de la prevención de riesgos. Eh, Así que estoy realmente muy contenta con su participación hoy acá. Realmente, Wilson, desde todo el equipo de Datahub, te queremos agradecer que estés hoy acá con nosotros. Y también nos va a estar acompañando Mari Monsalve, que es una de nuestras especialistas en digitalización dentro de Datascope. Mari acompaña a muchísimas organizaciones y empresas en los primeros pasos hacia la digitalización y optimización de procesos. Así que realmente estoy muy entusiasmada con este nuevo encuentro y con estos grandes talentos que tenemos hoy acá. Así que les voy a ceder la palabra para que se presenten y le demos inicio nomás a este gran encuentro. Lu, muchísimas gracias y nada, muy agradecido que todos estén acá, a Datascope por invitarme, que hemos estado pues trabajando mucho de la mano en todos sus proyectos y en lo que quieren hacer, y yo porque creo que ya es tiempo de que cambiemos y estamos en la era digital y todavía tenemos muchos procesos que no se están haciendo de esta manera. Entonces nada, muchísimas gracias. Y bueno, Mari, ¿tú qué vas a hacer hoy, Mari? Muchísimas gracias, Lu, por esa tan amena presentación y nosotros muy contentos también, Wilson, de contar con tu excelente, digamos, profesionalismo, ¿cierto? Acá y poder conocer también de una forma bien cercana, en base a tu experiencia, cómo se puede y cuál es el impacto de las inspecciones finalmente y ahí mi aporte, ¿cierto? En esta experiencia que hemos construido en conjunto con el equipo, ya 9 años en el mercado, que se cumplen ahora, casi en febrero. Y bueno, poder compartir con ustedes, estimados que nos acompañan, ahí estuve leyendo un poco el chat desde Colombia, desde Perú, cómo podemos ayudar a que las inspecciones se hagan de una forma eficiente. Exactamente, ese es el propósito de lo que nos reúne hoy y es que todos tienen la intriga o la duda, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y la idea es sobre qué vamos a conversar. Inicialmente, lo que vamos a entender es la importancia de realizar inspecciones de seguridad. Luego vamos a entender un poco cuál es el impacto de estas inspecciones en tema de prevención de accidentes, que es el principal objetivo pues, de muchas industrias y de muchos colegas en tema de cumplimiento legal y demás, que va asociado a los costos. Estas inspecciones que nos aportan al tema de costos y demás. Y el tema de cómo las podemos digitalizar de una forma sencilla, fácil, que cualquiera lo pueda hacer en cualquier parte. Y tenemos una sorpresita también para los que se queden hasta el final del webinar o inclusive compártale esto a algún amigo de pronto que necesita aprender a inspeccionar de manera digital o que tiene ese problema de pronto. Entonces, ya saben. Por último, tendremos las preguntas, dudas, inquietudes que de pronto les surjan durante el proceso o que tengan alguna experiencia por compartir. Estaré súper atento a leerlos. Los accidentes son, digamos que, uno de los principales factores que influyen en las industrias porque esto es lo que realmente hace que los gobiernos empiecen a emitir conceptos, regulaciones, resoluciones, decretos, como lo llamen en cada uno de sus países, pero son estas regulaciones que les dicen a las empresas, oiga, ustedes deben hacer algo para proteger el recurso más valioso de sus organizaciones, que es el talento humano. A pesar de que tengan máquinas que pueden ser de millones de dólares, siempre van a haber personas que están al tanto, al pendiente, que las reparan, que las revisan, que las inspeccionan. Y es muy curioso porque se sigue presentando que a pesar de que hay muchas regulaciones, hay muchas personas interviniendo en estos procesos, se siguen viendo los aumentos en los accidentes laborales, en las enfermedades laborales, en las fatalidades. Esta imagen que ustedes ven en pantalla
cifras y datos reales que arroja el Consejo Colombiano de Seguridad, que es un ente aquí en Colombia, que pues nos da información. Normalmente esto puede salir de insumo de las ARL, que son las administradoras de riesgos laborales, o inclusive ya de datos del gobierno. Pero también esto es interesante que ya me he encontrado empresas que dicen, venga, es que nosotros sí estamos haciendo un control con inspecciones, pero se encuentran las dos caras de la moneda. Quien lo hace todavía con un montón de checklists, de formatos, hojas, inspecciones y unos protocolos súper, pues, súper buenos, pero que muchas veces no son efectivos. Y la digitalización ha logrado que esto se pueda hacer de una manera un poco más rápida, más ágil para intervenir y realmente poder reducir estos accidentes. Este video que ustedes van a ver a continuación es una experiencia real que tuve con clientes que ya estaban manejando este proceso y me dijeron, oiga, no, es que aquí todo se hace digital, todo se hace con un dispositivo, una tablet, un celular, lo que sea. Estoy en una empresa donde no se permite utilizar papel para ningún tipo de actividad. No puedo utilizar papel para hacer inspecciones de seguridad. Me dijeron que tenía que utilizar este celular para hacer todas las inspecciones. Básicamente me dijeron que tenía que utilizar la aplicación en este teléfono Datascope para hacer todas las inspecciones que tenía que realizar hoy. Y te voy a mostrar el proceso de cómo las hice. Lo primero es ingresar a nuestro perfil y como yo ya hice las inspecciones, aquí me aparece el historial. Después de que hayamos hecho las inspecciones, podemos entrar a modificar o revisar lo que hicimos, por si de pronto queremos mejorarlo. Nos da la opción de enviarlo por correo electrónico, comentar la actividad o convertirlo a PDF. En este caso, lo enviamos por correo. Como yo hice varios informes, repito el proceso. Esto es tan genial que da la ubicación exacta de donde se realizan las inspecciones. Así el cliente tiene certeza de cómo se hizo. Pero si usted es de los que quiere hacerlo en el computador, también lo puede hacer. Utilizarla me pareció genial. Desde el celular o desde el computador es súper fácil. Y les dije, oiga, me van a dar un descuentico para todos mis seguidores. Y sí, me dieron un descuentico, así que vayan, aprovechenlo. El link está en mi biografía. Entonces, es una herramienta que ya está empezando a utilizarse en grandes industrias y el proceso es relativamente sencillo, pero debemos entender cuál es la importancia de realizarlas. Como les mencionaba, todo depende de la regulación de cada país. En Colombia existe la resolución 0312, el decreto 1072, la cual habla, menciona, incita o promueve que todas las industrias o todas las empresas del sector público o privado tengan que cumplir con un sistema de gestión de seguridad y salud laboral, el cual dentro de sus principales o digamos la base de cualquier norma que exija esto es que toda empresa debe identificar cuáles son sus peligros y riesgos, evaluarlos y posteriormente establecer cuáles son los mejores controles para esto. Y lo mismo ocurre con el decreto 44 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile, la NOM 035 en México, la Ley 29783 en Perú. Puede que de pronto esté con alguna norma que haya salido recientemente o alguna regulación que haya modificado o actualizado alguna de estas. Ahí sí de pronto ustedes saben o algo, me lo dejan saber en el chat. Teniendo en cuenta esto, tenemos que cumplir un requisito legal. Digamos que ahí es válido para todos, ¿sí o no? Identificamos que tenemos un requisito legal de cumplimiento, pero ese requisito legal realmente solo vamos a tener una consecuencia cuando realmente ocurra algo, cuando tengamos un accidente grave, cuando tengamos una situación de emergencia compleja o cuando tengamos, no sé, un accidente fatal, que es lo que pues nadie quiere. Pero más allá de eso, todas estas regulaciones están pensadas en proteger nuestro recurso más valioso, que es la persona. Teniendo en cuenta eso, ¿qué beneficios tendríamos si empezamos a realizar inspecciones de forma regular? Entonces, en primera instancia, lo que tendríamos es un cumplimiento legal, o lo que llaman, como decimos, un cumplimiento de un requisito normativo, ley, decreto, resolución, como lo quieran ver. El cumplimiento de un requisito legal lo que va a hacer es proteger a la organización de una posible, no sé, multa, demanda o algo así. En segunda instancia, si hacemos esto de manera regular, podríamos reducir costos significativamente y no se imaginan lo que podría ahorrarse una empresa que
La idea no es que se la ahorre porque muchos van a decir, bueno, se ahorra este dinero y ¿qué? Se lo llevan para comprar mansiones, islas, cosas así, los dueños de las empresas. Y bueno, no es tan así. Obviamente una empresa existe porque necesita tener rentabilidad, pero también eso podría hacer que tu presupuesto en seguridad, tu presupuesto, no sé, en calidad o en otros procesos aumente un poco más y tenga mejores herramientas o mejores recursos para realizar sus labores diarias. Entonces, hay que verlo de esta manera, porque el no realizar inspecciones periódicas, pues daba pie a que se presenten escenarios de riesgo o potencial peligro que esté, digamos, constantemente, esté como pendiente a nuestros trabajadores, a ver cómo los puede afectar. Entonces, la idea es eso. Otra característica es que si hacemos inspecciones de manera regular, la reputación de la empresa también va a crecer. Y esto es como lo que vemos hoy en redes sociales. Si alguien habla mal de una marca o de una persona, inmediatamente esto va a haber afectación. O sea, inmediatamente tu reputación va a decaer, vas a perder credibilidad. Eso también puede hacer que pierdas negocios. Esto puede hacer que de pronto termines envuelto en problemas o pleitos legales. Y creo yo que lo más peligroso para una empresa es eso, es que se le afecte su reputación. Porque si tenemos una multa, una sanción o algo así, es algo que queda interno. Nadie se va a dar cuenta, todo va a quedar dentro de los procesos, solo lo van a saber las personas de la empresa o los que estén involucrados en el medio. Pero si tenemos un tema donde nuestra imagen se ve afectada, esto posiblemente puede salir en redes sociales o en televisión nacional o similar. Y créanme, ninguna empresa quiere eso. Ustedes han visto casos de empresas donde han hablado mal de ellas por X o Y motivo, por temas de calidad, por sus productos, por su atención al cliente, por temas de seguridad, y eso impacta muy fuerte en las organizaciones. Entonces, creo que es un tema a tener en cuenta. Y promover una cultura en torno a la seguridad. Esto es, y esto yo creo que ocurre mucho en Latinoamérica, ¿sí? En Hispanoamérica o en Centroamérica, todos donde hablemos español, es muy común que cuando una persona intenta corregir a otra o intenta advertir, ¿sí? Como decirle, oye, debes utilizar el casco, oye, para utilizar esa máquina o ese equipo debes utilizar protección visual o debes utilizar los guantes, vas a encontrar dos tipos de persona. La persona que promueve la cultura de seguridad, que te va a agradecer y te va a decir, oye, gracias porque estaba distraído, no me percaté, se me había olvidado. Pero vas a encontrar la otra persona que te va a responder con, como llamamos, decimos aquí en Colombia, con tres piedras en la mano de usted, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué es tan metido? ¿Por qué es tan chismoso? ¿Es que acaso le están pagando comisiones por meterse en mi vida? Yo veré cómo hago mi trabajo. Es que yo llevo 50 y punta, chorrocientos siglos haciéndolo así, nunca me ha pasado nada. Y ahí es donde esa cultura necesitamos que literal, ojalá desapareciera esa cultura con esos comentarios. Lo que buscamos es que realmente las personas digan, hey, cultura de seguridad, yo te cuido, tú me cuidas y todos nos cuidamos. Eso es lo que se busca. Ojalá pues esto se logre. Y creo que hacer las inspecciones de manera regular puede lograr eso. Y detección de riesgos a tiempo. Esto es lo más importante, que podamos anticiparnos. Recuerden que en todo tema de seguridad siempre va a primar es el prevenir. Como dice la frase coloquial de nuestras mamás y abuelas, prevenir es mejor que lamentar. Entonces, todos crecimos con esta frase. Yo no sé en qué momento de la vida se nos olvidó, pero todos crecimos con eso, ¿no? Prevenir es mejor que lamentar. Muchos nos dijeron, no salte en esa cama porque se va a caer, no corra por ahí porque se va a caer. ¿Y qué pasaba? Nos caíamos y nos golpeábamos por no ser precavidos, por no prestar atención a esto. Pero el riesgo siempre ha estado ahí y lo detectaban a tiempo. Ahora, ¿cuál es la idea? Pues que se logre intervenir. Estos son los beneficios que podríamos tener si hacemos inspecciones de manera regular. Y miren que aquí todavía no estoy tocando que las hagamos digital o las hagamos de manera física. Pueden hacerlas de manera física, pero esto
todavía sigue siendo un poco atrasado. Como decimos por ahí, si usted todavía está pensando en que el mundo se va a seguir moviendo con el dinero físico, se va a seguir moviendo con papel, pues créame que está un poco uga uga, está un poco atrasado, está en la época de las cuevas, de las cavernas. El mundo ya está pasando a lo digital, lo cripto, ya nadie anda con dinero en efectivo, poco dinero, ya todo es tarjeta, escaneo QR, pagos con NFC. Entonces, también tenemos que empezar a mirar que todo está cambiando. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con todas estas inspecciones? Generar reportes e intervenciones inmediatas. Esto es lo primordial. O sea, si logramos hacer esto de manera efectiva, vamos a tener una gran oportunidad de intervenir en esas situaciones o condiciones de riesgo que se están presentando en las organizaciones. Porque una de las características de las industrias es que todos los días trae su afán. Todos los días aparecen cosas nuevas, no terminas de resolver un problema hoy cuando mañana tienes otro y así sucesivamente. Y la producción en la empresa siempre va a seguir, no se puede parar porque hay que seguir produciendo, porque hay que seguir pagando salarios, hay que seguir pagando seguros, pólizas, impuestos, muchas otras cosas. Entonces, lo que queremos es que a través de las inspecciones se puedan identificar todas esas condiciones de riesgo, todas esas situaciones que puedan presentarse que ojalá, pues, ojalá no cobren la vida de una persona, no generen una lesión en una persona que salió de su casa pensando que iba a llegar bien en la noche. Entonces, ojalá siga así y no que tengamos que llamar a la familia y decirle, oye, no, mira, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo le pasó X situación y bueno, está en tal parte, bueno. Entonces, no queremos eso, por eso tenemos que ser muy precavidos y anticiparnos a todas estas posibles situaciones. Si logramos hacerlo, debemos hacer un seguimiento y control, porque no solo podemos, que esto es una de las cosas que no me dejarán mentir, ojalá participen en el chat ahí, pero es muy común que las personas identifiquen que hay algo mal en su entorno. No sé, hay una mancha de aceite en el pasillo, hay un cable obstaculizando el pasillo, hay un techo que de pronto está como con una grieta que podría caer en cualquier momento y simplemente lo vemos y seguimos derecho y no le decimos a nadie. Y entonces, ¿en dónde está la advertencia? ¿En dónde está el seguimiento de si eso sí lo van a reparar, si eso sí lo van a quitar, si ese control sí lo van a hacer? Y ahí es donde tenemos que intervenir todos. Si realizamos la inspección a tiempo, generamos ese reporte a tiempo, lo que más queremos es que realmente se garantice que esa intervención se va a hacer lo más pronto posible, porque entre más tiempo dejemos que eso permanezca ahí, más probable es que una persona sufra una consecuencia. Esto, para lograrlo, necesitamos una comunicación efectiva. Y una comunicación efectiva es que todas las partes involucradas tengan conocimiento de lo que está pasando. Créanme que el hecho que un trabajador nos reporte una condición de riesgo en su máquina, con su herramienta, con su equipo o con su lugar de trabajo, le reporta a la persona de seguridad y salud laboral, HSE, como lo quieran llamar en su país, o le reporten a su jefe inmediato. Se debe escalar con el área que es la encargada de hacer esta intervención. No sé, va a poner un caso hipotético. Si tenemos un vehículo en mal estado, se le debe reportar al área de mantenimiento para que si lo van a hacer directamente con su personal o si hay un proveedor que nos solucione esa situación. Si tenemos un problema locativo, si lo hacemos inmediatamente con nuestro personal interno o si lo hacemos con un proveedor. Pero la importancia es de que todos tengan esa información. Inclusive la gerencia debe conocer que siempre se están haciendo reportes para que tenga contemplado que debe haber un presupuesto para estas situaciones, porque eso es lo más importante, debemos tener presupuesto, o sea, no podemos decir, queremos solucionar el mundo y arreglar un montón de cosas, pero si no tenemos presupuesto, entonces vamos a tener un montón de máquinas y equipos dañados, pero eso también me va a tener un montón de personas quietas con los brazos cruzados sin trabajar. Y está bien, porque si no trabajan, en teoría no se accidentan, pero si no trabajan, no hay producción. Entonces, a un gerente no le interesa tener personas que estén quietas, necesitamos que estén constantemente en operación. La realidad es esa y eso
tenemos que convivir con ella. Entonces, aquí la pregunta que muchas veces surge es, oiga, ¿y qué hacemos para que una empresa, para que un gerente, para que un directivo, para que un administrador nos diga, sí, debemos hacer inspecciones, sí, debemos dar presupuesto, necesitamos un dinero para hacer esto? Pues es muy sencillo. Como decía un profesor, si usted quiere convencer a un gerente, una persona que está constantemente pensando en cómo generar más dinero, pues háblele en temas de dinero, háblele en números que le van a aportar a ese negocio. Y básicamente es, primero, como tenemos que cumplir un requisito legal, debemos realizar inspecciones, las cuales van asociadas a la inspección periódica de todas las condiciones de peligro. Entre más inspecciones programadas tengamos y más inspecciones ejecutadas logremos de eso que nos planteamos, pues es más probable que tengamos una efectividad mayor en cumplimiento y en control de estos riesgos, lo cual reduce en gran medida los costos operativos de no intervenirlos. El problema con el papel es que no siempre se logra llegar a ese 100%. Es muy difícil porque muchas veces el papel no llega a la persona correcta o muchas veces la información no llega de manera rápida. O muchas veces la persona quien escribió ese reporte tiene letra de jeroglíficos, entonces quien leyó esa hojita no entendió qué fue lo que quiso decir. Y muchas veces es muy tardado que una persona tome un registro fotográfico, una evidencia con un video, llegue hasta su casa, llegue hasta su oficina, su lugar de trabajo, donde esté, se siente, descargue eso, coloque las fotos, evidencias en un correo o en un documento tipo informe como en Word, que sé que muchos han hecho informes en Word o similar. Mientras haces todo ese proceso, pueden pasar muchas horas, inclusive hasta días. Quiere decir que esa información no está llegando a tiempo, puede que esa información no se genere. Eso también aumenta la tasa de efectividad de la identificación de los peligros, porque entre más inspecciones ejecutemos, según nuestra programación, pues vamos a identificar más situaciones que se nos están saliendo de las manos o más situaciones que no tenemos dentro de nuestro panorama, no estamos dentro de nuestra visual. Entonces, eso es importante. Si hacemos esas dos primeras, es muy probable que tu tasa de reducción de accidentes laborales también empiece a verse beneficiada. También el tiempo de resolución de hallazgos, es decir, qué tan rápido estamos solucionando todos estos inconvenientes o estas situaciones con potencial que estamos evidenciando. Y también qué tan efectivas son estas intervenciones, porque esta es otra, ¿no? Muchas veces creemos o lo que nos imaginamos acá, ¿sí? Que esta es otra que, no, el accidente o la situación o la normalidad que se presentó durante la inspección es debido a que el trabajador no tiene una capacitación. Ah, bueno, vamos a capacitar al trabajador, pero ¿cómo vamos a evidenciar que ese trabajador sí quedó bien capacitado? ¿Cómo vamos a evidenciar que esa persona sí entendió, sí está comprendiendo toda la información que se le suministró? Quiere decir que tenemos que validar que sí sean medidas efectivas, ¿vale? Entonces, esta es la diferencia entre que cuando lo hacemos con papel, no digo que no sea factible, simplemente que necesitas un equipo de trabajo muy grande, que tengan pues una disponibilidad también muy grande para que puedan hacer todo un proceso de inspecciones, seguimiento, controles, si lo siguen manejando con papel. Y la realidad es que durante muchos años se ha venido manejando así y no ha sido 100% efectivo. Hay un margen de 25% de no cumplimiento. Sin embargo, si logramos migrar todo esto a lo digital, es muy probable que llegues al 90 o 100% de efectividad de cumplir estos 5 KPIs que ven acá. Y les puedo decir que vienen muchísimas más. O sea, pueden crear muchos más indicadores, tanto de presupuesto, de utilidades. Hay muchísimos más que pueden crear. La cuestión es validar qué tipo de negocio, qué tipo de industria en la que estamos, digamos, participando. Y esto va al impacto en la prevención de incidentes y accidentes. Ejemplo, si logramos hacer inspecciones
con mayor frecuencia, también vamos a tener una proactividad frente a los riesgos, porque esto quiere decir que las personas son más conscientes de su entorno, de las situaciones, de su propio trabajo, porque cuando hay inspecciones periódicas, eso quiere decir que tenemos un entorno mucho más limpio, mucho más seguro, mucho más tranquilo, tenemos personas que están sintiéndose protegidas y eso hace que sean mucho más proactivos, porque también necesitamos que ellos sean parte de estos procesos, que nos reporten y nos informen a tiempo. Mejora continua de los procesos y los sistemas. Tener en cuenta que todo esto está asociado a sistemas de gestión. Si ustedes están en Chile, Argentina, en México, en Perú, pues todos manejamos la misma base, en sistemas de gestión basado, no sé, en ISO 45000 o si van a manejarse bajo ISO 9000, que todo el tema de calidad, todos manejan la misma estructura. Tenemos que tener un planear, verificar, planear, hacer, verificar y actuar. Y eso significa una mejora continua en todas nuestras actividades, lo cual pues llegaría a completar una protección integral de los trabajadores, porque no solo estamos diciéndole a las personas que sean más proactivos con sus reportes, sino también que tenemos un sistema que está constantemente mejorando y ellos pues van a tener una protección integral, no solo desde el ser, sino también desde el entorno, desde todas las actividades que desarrollemos. Y sé que muchos dirán, bueno, ¿y cuáles son los costos operativos de no realizar inspecciones frecuentes? ¿Sí? Que aquí es donde necesitamos decir, bueno, ¿y cuánto me cuesta si las hago o no las hago? Entonces, vamos a tener un ejemplo. Si no detectamos fallas, ¿sí? Digamos en algunas máquinas que son de costura, estas normalmente pueden acumular polvo en los sistemas de ventilación, pueden generar posturas inadecuadas en las estaciones de trabajo. Normalmente esto puede ocasionar que se presenten lesiones por movimientos repetitivos, que también es una de las causas más grandes a nivel mundial de enfermedades laborales. Ese polvo en la acumulación de los sistemas de ventilación puede convertirse en un potencial conato de incendio porque son una carga combustible bastante amplia o grande y es volátil. Es muy fácil que una pelucita de ese residuo que queda del material textil se inicie fácilmente con cualquier chispa. Se los digo porque yo estoy en una ciudad que tiene un gran movimiento textil y ya ha pasado. O sea, ya hay situaciones donde se ha presentado eso. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Si logramos intervenir un tema de digitalización, pues no tendríamos estos costos tan grandes. O sea, es que literalmente estamos perdiendo productividad, estamos teniendo pérdidas mensuales que pueden ser de menos de $500 en pequeñas empresas. Pero si hablamos de accidentes laborales, ¿sí? Donde si tenemos accidentes leves, podríamos estar perdiendo alrededor de $1000 al mes, posiblemente. O ya si hablamos de un tema de se nos presentaron 10, 15, 20 accidentes, pues van calculando ahí. Y aunque no lo crean, realmente eso sí pasa, porque muchos creen que un accidente es simplemente los días de incapacidad que tiene la persona, pero no están teniendo en cuenta que dentro de la organización va a haber otra persona que va a tener que hacer el doble de trabajo, que posiblemente no lo va a hacer correctamente porque se va a sobrecargar. También vamos a tener un tema de rotación, vamos a tener unos costos administrativos un poco más amplios, entonces estas cifras suelen variar. Y si ojalá no les pase, pero si llegasen a tener un accidente grave o mortal, fácilmente tendrían cifras por encima de los $5000 y estamos hablando de un tema inicial. Estamos hablando de un tema inicial porque de ahí para adelante la cifra puede crecer dependiendo la gravedad de la situación. Eso va a depender mucho de las condiciones y las regulaciones de cada país. ¿Y cómo podemos evitar estos riesgos o estos costos? Pues aquí la invitación es a que empecemos a migrar a la digitalización. Y aquí es donde Mari nos va a mostrar un poco de cómo podemos lograrlo. Yo en mis redes van a ver videos de cómo yo la utilizo diariamente en algunas de mis actividades de campo, de muchos de los clientes que manejo, pero pues Mari ya nos va a dar un poco más de información para que tengan un contexto de qué beneficios podrían tener al utilizar inspecciones de manera digital de forma recurrente. Mari.
quedan contigo. Muchísimas gracias, Wilson. Muchísimas gracias y te aplaudo por tan excelente ponencia, realmente bien nutritiva de la importancia, del impacto y de cómo podemos siempre con las inspecciones crear una cultura preventiva de forma integral en la empresa y con respecto a todas las ejecuciones y operaciones, ¿no? Así que vamos avanzando y vamos a ver entonces cómo se pueden llevar inspecciones y se pueden programar inspecciones que lleguen a generar un aporte dentro de la gestión y la operación. Entonces, para avanzar, ahí Wilson, si me apoyas un poco pasando la lámina, vamos a encontrar entonces cómo vamos a poder generar una inspección con Datascope, que es la herramienta, que es la solución que hoy represento, una herramienta que va a llegar para aportar valor, ¿cierto? Digitalizando todo lo que son los procesos de seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente, todo lo que es la parte preventiva. Una solución que además, como pueden ver en pantalla, entrega una plataforma enfocada en el uso gerencial, administrativo, supervisor, y una aplicación enfocada en el uso de lo que es el colaborador que está en terreno. Y lo importante acá, estimados que nos acompañan de diversas partes del mundo, es poder entregarles un aplicativo al equipo en planta, en terreno, que sea sencillo, que sea simple y que sea eficiente para, como bien decía Wilson, tener el dato en tiempos que sean reales, en tiempos que nos permitan tomar decisiones y acciones siempre enfocados en la prevención. Entonces, ¿cómo lo hemos podido hacer? Y con eso vamos a avanzar a la siguiente slide, en donde vamos a ir viendo entonces diversos pasos y un proceso que hemos podido consolidar en Datascope en estos, como les decía al principio, 9 años que se cumplen en febrero, porque también es clave al hablar de transformación digital, de pasar del papel al digital, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo voy a estructurar mi proceso? Y para eso, como bien ven, ahí está el punto número 1. ¿Qué KPIs quiero visualizar? Y como bien lo decía Wilson, que nos entregó 5 KPIs claves a poder levantar y visualizar en cuanto a las inspecciones, bien, poder ver entonces la frecuencia de las no conformidades, de los hallazgos, qué riesgos potenciales se encuentran por planta y poder en base a eso entonces no solo enfocar lo que son las capacitaciones, lo que son finalmente las charlas, sino también enfocar todo lo que es una planificación correcta y siempre entonces llevando la productividad a efectos de buenos resultados. Con eso entonces ya tenemos nuestros KPI claves a poder identificar, a poder visualizar. Pasamos entonces al punto 2, donde vamos a saber entonces qué registros necesitamos digitalizar. Y hoy esta presentación la vamos a enfocar en digitalizar lo que son las inspecciones. Luego ya tenemos nuestra inspección y como bien decía Wilson, pasamos al tercer punto donde una tasa clave y un KPI clave es poder medir las tasas de cumplimiento de las inspecciones programadas. Para poder medir esa tasa, ¿cierto? Vamos a necesitar entonces asignar las inspecciones y programar las correspondientes tareas. Dicho eso, ya vamos por la mitad de nuestro proceso y pasamos al cuarto, donde entonces le entregamos al equipo una aplicación que les permita saber qué inspecciones tiene pendientes, cuáles ha completado y poder capturar datos en medidas hasta sin conexión a Internet. ¿Bien? Una aplicación sencilla, intuitiva, que funciona tanto en Android como en iOS. Con y sin Internet vamos a poder reportar, registrar nuestra inspección y levantar todos esos hallazgos y no conformidades en tiempos que sean eficientes. Entonces, ya hemos visto punto 1, definir KPI, punto 2, digitalizar registro, punto 3, generar una programación, una planificación, y punto 4, que mi equipo levanta el dato. Y ahora, ¿qué pasa? Llega nuestro dato en tiempo real, esto nos va a permitir gestionar, visualizar trazablemente cuál es el estado de esos hallazgos, de esas no conformidades, y así finalmente en el punto 6, automatizar esta reportería. Que ese KPI que definí en el punto 1 lo pueda visualizar en tiempo real, en tiempo eficiente y así siempre poder aplicar entonces medidas preventivas, medidas correctivas que permitan aportar valor no solo a su equipo, al equipo humano como esencia dentro de una organización, sino también a todo lo que es la parte de producción de la misma organización. Entonces, dicho eso, estimado, vamos a hacer doble clic en ese segundo punto. Ahí muy bien, gracias Wilson por efectivamente destacar lo que es aplicar medidas preventivas y correctivas en tiempos que sean eficientes para la organización. Y visto esto como un proceso consolidado, y digo consolidado porque hemos podido validarlo y aplicarlo en más de 450 organizaciones, no solo en Chile, no solo en Colombia, de donde es Wilson, no solo en Argentina. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho en estos países, más de 17? Pues hemos podido digitalizar registros de 3 maneras. Creando los registros paso a paso, pregunta a pregunta, estandarizando el tipo de datos que necesitamos levantar, que si es checklist, entonces que
me identifique, cumple, no cumple, no aplica, y un poco lo que decía Wilson de a veces hay personas que levantan información con jeroglíficos que a veces ni ellos mismos, me ha pasado a mí cuando escribo muy rápido, no logro entender. Entonces la idea en eso es que podamos estandarizar. Quiero que se respondan estos elementos, cumple, no aplica, bueno, malo, regular, ¿cierto? Y que, por ejemplo, ante un no cumple, sea obligatorio dejar un comentario, una fotografía, que la fotografía sea en tiempo real. Todo eso lo van a poder configurar ustedes dentro de un sistema completamente autogestionable. Sin embargo, hablé de 3 puntos, ¿no? Digitalizar registros donde voy paso a paso agregando mis preguntas, pero también Datascope les entrega un sistema de inteligencia artificial donde pueden crear registros de forma ágil utilizando, digamos, todo lo que es estos desarrollos tecnológicos que han cobrado tanto impulso este 2024. Y para cerrar, la tercera forma de crear registros dentro del sistema a través de más de 25.000 plantillas que se ponen a su disposición, estimados, para que puedan entonces ágilmente hacer una transformación digital y así finalmente pasar al tercer punto de ese ciclo y ese proceso que desarrollamos, donde ya tenemos digitalizado mi registro y entonces avanzamos, ¿cierto, Wilson? Y entonces vamos a poder generar esta programación, esta planificación. Una vez que yo quiero planificar, no solo lo quiero hacer para poder entonces levantar esos indicadores de lo planificado versus lo ejecutado y tener esa tasa de cumplimiento, sino también para definir responsables, plazos de tiempo, registros, lugares, y una vez que ustedes lo planifican, que lo van a poder hacer tanto masiva como específicamente, la idea es generar una comunicación lo más lineal posible. Entonces, todo lo planificado va a generar alertas automáticas a el operario, el colaborador o los colaboradores responsables de dicha asignación, en este caso de dicha inspección. ¿Bien? Entonces, hemos visto ya punto 2, punto 3, ¿cierto? Saltándonos un poco el de definir KPIs, porque ahí Wilson lo hizo muy bien, y ahora estamos entonces en el punto 4, donde vamos a hablar de lo que sería la experiencia del equipo con el aplicativo de Datascope. Recordemos, un aplicativo completamente descargable tanto en Android como en iOS, un aplicativo sencillo de descargar, de utilizar, y que además va a permitir entonces levantar datos con y sin conexión. Allí estamos viendo diversas pantallas del aplicativo donde además vemos que se pueden firmar de forma simple digital los documentos, dejar registros visuales, finalmente levantar toda la información asociada a la inspección, definir en qué planta y en vez de estar tipeando, siempre digo eso, poder que ustedes carguen masivamente, por ejemplo, plantas, ¿no? Y ustedes las carguen masivamente sabiendo que son datos que ya se tienen. Y así, finalmente, que el equipo operario, en vez de estar escribiendo, algunos en mayúscula, otros en minúscula, que finalmente puedan seleccionar de forma simple y sencilla en base a la data que ustedes previamente hayan compartido. Y así como lo vemos en la pantalla que está a mano izquierda, ¿cierto? Vemos que dice chat. Y es porque ustedes van a poder conversar asociado, ¿cierto? A los levantamientos, a las inspecciones. Si yo tengo una duda y mi equipo lo levanta, ¿cómo lo trato? ¿Tengo que irme por WhatsApp? ¿Tengo que irme por otro medio? Pues no. La idea es que todo quede trazable. Algo tan importante, ¿cierto? En lo que son las inspecciones es que todo quede trazable y no solo en las inspecciones en general, sino como bien mencionaba Wilson, asociado a lo que es el sistema integrado de gestión, lo que son las normas, lo que es la ISO, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, que todo quede completamente trazable y que sea sencilla la captura del dato. Dicho esto, y así como vamos bien, se va viendo lo simple y sencillo que es poder implementar una herramienta como Datascope en inspecciones, ¿cierto? Vamos a seguir avanzando y acá vamos a ver entonces qué más podemos hacer en el aplicativo. Y algo que bien mencionó, ¿cierto? Wilson iba asociado a lo que es el levantamiento de las no conformidades, de los hallazgos. ¿Qué pasa? Para yo levantar este hallazgo y poder propiciar esta cultura preventiva. Todo lo van a poder hacer también directamente en la aplicación. Y cuando se levantan hallazgos, ustedes van a poder definir, tener predefinido según el tipo de hallazgo, el plazo de tiempo que tiene para su resolución, quiénes son o es el responsable asociado a la resolución. Y lo interesante entonces es que desde que se levanta el hallazgo, empiezo a darle vida al dato. ¿Por qué? Porque empiezo a notificarle automáticamente a él o las personas responsables de solucionarlo y poder entonces visualizar en un chat colaborativo cómo va el avance. ¿Es crítico? ¿Es de, digamos, urgencia baja? ¿Cuánto tiempo está vencido? Y si se cerró, una fotografía, cómo se cerró finalmente, cómo se solucionó ese hallazgo y poder entonces tener siempre una documentación al día de cómo se cerró ese ticket, siempre teniendo esta data totalmente trazable. Dicho eso, ya entonces vimos cómo el equipo captura datos en terreno.
Ahora, ¿qué pasa una vez que el equipo levanta esa información? Todo esto se va a convertir de forma automática en un respaldo en PDF. Algo que es tan importante, porque también, si bien yo necesito tener mis indicadores, también necesito tener mis documentos que sean auditables. Entonces, ahí es donde llega este punto a cobrar gran importancia asociado a gestionar la data que recibo. Y es porque en Datascope, cada vez que se levanten las inspecciones, se van a convertir automáticamente en un PDF que va a ser completamente, como lo ven en pantalla, personalizable por ustedes. Entonces necesito, ¿cierto?, que el código del formato que estoy trabajando, como una constante, la fecha de la última revisión, el logo de la empresa, la información fiscal, y tal vez pueda ser interesante hablar de una inspección en formato PDF que me entregue el dato un poco más procesado. Por ejemplo, en esta inspección, ¿cierto?, de diversos elementos dentro de mi checklist, yo puedo decir, oye, quiero que en el PDF me entregue un porcentaje de cumplimiento, un porcentaje de no cumplimiento. O que Mari, cuando diga malo, que se ponga en rojo. Es totalmente factible. Entonces, así, finalmente, no solo ustedes reciben el dato, sino que también pueden observar el dato en su reportería automatizada en PDF, ¿cierto? Un poco más claro y decir, si todo está en verde, no tengo de qué preocuparme. Si algo está en rojo, entonces poner un poco más de atención. Así como lo vemos en pantalla, también es importante destacar que cuando se levantan datos con la herramienta, con la aplicación de Datascope, y como lo vemos en el PDF a mano derecha, se visualiza que queda por metadata la geolocalización del punto en el que se envió la información. Esto es clave porque también necesitamos asegurar la veracidad del dato. ¿Bien? Es decir, yo así me aseguro que mi equipo hizo la inspección en el lugar que se les indicó, ¿cierto? En el lugar que se les solicitó. Entonces, en el PDF, en la inspección, si bien me entrega entonces la información más procesada, también tengo un sello de veracidad de esta data que se levantó porque puedo ver en qué punto del mapa se levantó y si efectivamente fue entonces en la planta, en la faena indicada. Así entonces, estimados, seguimos avanzando en esta presentación de cómo Datascope puede aportar valor. Y ahí entonces ya vemos que se levanta el dato, lo puedo planificar, ¿cierto? Puedo ver tasas de cumplimiento. Ahora, listo, Mari. ¿Y qué pasa si en una auditoría yo tengo que contar con esta documentación por un largo tiempo? ¿Bien? Dependiendo de la faena muchas veces, dependiendo de los procesos, varía un poco ese rango de tiempo, pero lo importante acá es que para ustedes sea sencillo, accesible llegar al dato que ustedes están buscando o a los documentos que están buscando. Para eso está este módulo de resumen, un módulo en el que van a poder filtrar por plazo de tiempo, por formulario, por respuesta específica, por usuario, y poder entonces encontrar todos los levantamientos sin importar cuántas fotos hayan subido, sin importar cuánto tiempo haya pasado, porque con Datascope se trabaja y toda la data que ustedes levanten se encripta punto a punto y se almacena de forma ilimitada en los servidores de AWS, ¿cierto? Que ahí lo vemos en pantalla. Entonces, pase el tiempo que pase, ustedes tienen una inspección segura, almacenada, encriptada punto a punto, es decir, que solo ustedes pueden ingresar las inspecciones que su equipo haya realizado. Y con esto, estimados, si bien ya estamos viendo cómo optimizo mi tiempo por la operación, optimizo mi accesibilidad a los documentos, puedo leer un documento mucho más sencillo, ¿cómo puedo entonces automatizar esa reportería, esas tasas, esos indicadores que mencionaba Wilson, todo lo que es la parte de efectividad en identificación de riesgos, también lo que es la reducción de los accidentes, cómo estoy implementando las medidas correctivas? Ahí entonces llegamos y vamos a poder seguir avanzando en la presentación, donde vamos a poder ver, ¿cierto? Si hacemos clic siguiente, vamos a encontrar, ahí está, cómo automáticamente con Datascope se van a poder integrar, ¿cierto? A través de webhooks, a través de API. ¿Qué significa eso? Que finalmente toda inspección que ustedes levanten con la herramienta, si está integrada, ustedes la van a poder integrar a sus bases de datos como MySQL, SQL Server o directamente su Excel, ¿cierto? Una hoja de cálculo, Google Sheets. La idea entonces es que todo lo que se levante con la aplicación, ¿cierto? De Datascope, entonces automáticamente se va a almacenar en la base de datos estipulada que ustedes hayan dispuesto como destino. Acá lo que vemos en pantalla entonces es como hay varias filas y estas filas no han implicado ni un minuto, por no decir HH, porque no alcanzamos HH, ni un segundo de tiempo del equipo operativo. Se capturó y automáticamente se almacenó, teniendo ustedes entonces bases de datos actualizadas de forma automática. Entonces, si se tienen bases de datos actualizadas de forma automática, seguimos avanzando a la siguiente slide y vamos a ver entonces lo que permite esto. ¿Qué permite?
Porque además, si bien, ok, a la base de datos, y Mari, si nos queremos integrar a un Power BI, a un Looker Studio, también lo van a poder hacer a través de la clave API, lo que va a permitir entonces que ustedes, en conjunto con su equipo, desarrollen un panel que les permita consumir esta data segura, verídica, completa, que entrega Datascope, y así finalmente ver en tiempo real los KPIs que indicaba Wilson y todos los demás que seguramente podemos ir investigando también a medida que vamos avanzando en el desarrollo del proyecto. Tasas de cumplimiento de inspecciones programadas, tasa de efectividad en la identificación de peligros, tasa de reducción de accidentes laborales, tiempos de resolución de hallazgos y también tasas de implementación de medidas correctivas. Ahora, yendo un poco más y en base a la experiencia que hemos logrado, también vamos a poder llegar entonces a lo que son la visualización de frecuencias según los tipos de hallazgos. ¿Bien? Esto es bien importante y también identificarlos por lugar. Entonces, así como mencioné en un principio, hacer uso del dato, convertirlo en información y convertirlo entonces en una toma de decisiones que siempre esté procurando el bienestar de nuestro equipo. Y así entonces ahí sí llegamos, gracias Wilson, a todo lo que son los beneficios que implica entonces utilizar herramientas digitales como Datascope. Entonces, hablamos de que cuando no se realizan inspecciones o finalmente las realizamos a papel, ¿qué ocurre? Pueden ocurrir 10 veces más accidentes leves, podemos tener 2 accidentes graves al año, pero sí, entonces, Mari, ¿qué pasa si empezamos con Datascope? ¿Ya? ¿Qué sucede? ¿Cómo yo voy a también a poder medir esto, además de ver mis indicadores y agilizar la toma de decisiones? Pues entonces la tasa de accidentes va a reducirse en un 70% cuando hablamos de accidentes leves y en un 50% cuando hablamos de accidentes graves. Y esto, como bien lo decía Wilson al principio de su ponencia, ¿cierto? Estamos hablando entonces de que empezamos a tener un cumplimiento legal, una reducción de costos, ¿cierto? También hablábamos de lo que es la fidelización por parte del cliente, la reputación empresarial. Entonces son diversos beneficios que vamos obteniendo, no solo desde el punto de vista económico, sino de forma transversal, que no solo llega a aportar a todo lo que es el área preventiva y de seguridad de la empresa, sino que llega a aportar a las diversas áreas comercial, mercadeo, productivo, obviamente, y finalmente así entonces hacer crecer nuestra organización. Allí lo vemos un poco asociado en costos, ¿no? Estos beneficios, ¿cuánto si yo hablaría en costos a mí, como decía Wilson, a veces en gerencia, a veces me preguntan, ya, pero ¿cuánto cuesta o cuánto? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Pues también lo podemos llevar no solo en un porcentaje de reducción de tasas de accidentes, sino también en cuánto dinero se ahorra al evitar entonces que ocurran esos accidentes. ¿Bien? Así como lo vemos en pantalla, hablamos de $7,000, $2,500 en caso de accidentes graves, al tener una excelente reducción y una excelente programación de inspecciones, así como también de visualización. Con esto, estimados, entonces, ¿qué llegamos y cuáles serían y cuáles siguen siendo esos beneficios económicos que logramos? Pues también es importante destacar el incremento que esto genera en la productividad, ¿no? Hablamos finalmente de 6,000 unidades adicionales que se generan, porque como decía Wilson, si alguien se ausenta, la productividad sí o sí disminuye, ¿no? Porque y además alguien tiene que estar haciendo doble trabajo, tal vez por la persona que está, y allí entonces empezamos a reducir considerablemente la productividad en nuestra planta, en nuestro proyecto, en nuestro servicio, ¿bien? También, por ejemplo, en el caso de Facility Service. Y así finalmente entonces la idea es que ustedes tengan un beneficio económico con una reducción de costos completamente visible cuando hablamos entonces de $90,000 anuales por accidentes que se evitaron. Entonces imagínense darles estas métricas que están considerablemente ya validadas por todo lo que ha sido la experiencia también de Wilson Ramírez de Contame Pues, con quien hemos estado hoy día. Y con ello entonces, estimados, si van teniendo dudas, no sé, no he visto el chat, pero seguramente allí hay preguntas y invitarlos también a que dejen el espacio. Pero acá entonces llegamos y vamos a concretar, vamos a puntualizar, porque nuestro propósito con este webinar, si bien es hablar de la importancia de las inspecciones, también es ayudarles a ustedes a poder presentar un proyecto que se demuestre desde el principio cómo va a aportar valor en su gestión operacional. Entonces, ¿qué beneficios se obtienen de digitalizar las inspecciones? Y acá, Wilson, voy a pedir tu ayuda para que uno a uno vayamos entonces leyendo estos beneficios. Claro que sí, Mari.
El primer beneficio es la eficiencia y la agilidad en la gestión, el cual consiste en que realmente sí estemos inspeccionando e identificando nuestros peligros y riesgos dentro de las instalaciones o dentro de nuestros procesos laborales o de la industria, y que realmente sí se esté haciendo una gestión rápida y eficiente, porque pues de nada sirve inspeccionar, llegamos al sitio, al ente que tenga que hacer el control y se nos quede ahí en un papel y se pierda en un archivo, como dicen por ahí, se traspapeló, se perdió, se embolató, y volver a retomar, eso es un reproceso y eso también afecta a la productividad. Entonces necesitamos que seamos eficientes y que seamos ágiles en la gestión. Buenísimo. Sí, y sí, el segundo punto, que ahí vemos la lupita, es tener trazable todos los procesos y que esto suceda en tiempo real. Que yo pueda mirar hacia atrás y puedo mirar cada paso, cada proceso, cada hito de finalmente mis flujos operacionales y tener entonces una respuesta en caso de que vaya pasando el tiempo y me vaya generando dudas o me lleguen a auditar y me hagan preguntas. Tener esa trazabilidad es clave y les da la seguridad de sus procesos, le da seguridad a la organización, le da seguridad a su equipo de trabajo. Entonces, tener este histórico del proceso, de la inspección, de la no conformidad, de cómo se solucionó, de quién lo gestionó y de cuánto tiempo me demoré. Bien, entonces tener trazables todas esas comunicaciones, todos esos pasos dentro de nuestra organización empieza a ser clave también, como decía Wilson, en pro también de lo que es la mejora continua de procesos. Y esto también, teniendo un histórico de información, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque es muy probablemente que cuando se hacen inspecciones en papel, esa inspección, digamos, la hice yo, pero no se hicieron los controles. Y resulta que Mari va a hacer la inspección en 3 meses y encontró lo mismo que yo encontré hace 3 meses, pero vuelve y lo repite y sigue, no, sigue quedando en el limbo sin hacer una gestión. Entonces, eso también ayuda a que se puedan hacer decisiones preventivas a tiempo, porque eso es lo que necesitamos, que si se identifica, se controle o se gestione en el menor tiempo posible. Perfecto, y con eso ya llegamos al cuarto punto, donde estamos hablando entonces de este cumplimiento normativo, de este cumplimiento legal. Entendamos que, y yo creo que todos los que nos acompañan los conocen muy bien, ¿cierto? Hablar de una multa, hablar también de que perdamos y que no podamos recertificarnos con respecto a las ISO, cómo esto nos afecta también desde el punto de vista comercial, cómo esto nos afecta desde el punto de vista legal y cómo esto finalmente afecta lo que es la visualización externa de la organización para nuevos talentos o también para nuevos potenciales clientes. Asociado a que queremos, toda empresa, como les dije en un principio, está creada porque si tú vas a crear una empresa es porque quieres una rentabilidad, quieres generar una riqueza, pero pues eso también va asociado a que tengas un muy buen equipo de trabajo. Y yo creo que han escuchado hablar sobre la cultura organizacional y el tema de gestión, identificación de peligros, riesgos, seguridad y salud laboral, medio ambiente, calidad, servicio al cliente, todos son parte de la organización y hacen parte de la cultura. Entonces, esto también va a afianzar mucho el tema productivo y el tema del crecimiento de la corporación o la organización. Perfecto. Entonces, estimados, ha sido un gusto. Ya estamos llegando al cierre de nuestra sesión, de nuestro webinar, que ha sido realmente un gran honor poder compartir este tiempo con ustedes. Y siempre queremos también destacar en base a nuestra experiencia, ¿cierto? Lo que ha sido el aporte que ha generado Datascope. Datascope para digitalizar todas estas inspecciones y poder llevarlos a todos estos beneficios que hablábamos en conjunto con Wilson. Y eso efectivamente es lo que hemos realizado en más de 17 países. Esto nos ha permitido ya contar con más de 200.000 usuarios activos. Imagínense, antes y el después de haber entonces empezado a hacer inspecciones, ¿no? En terreno, en planta, agilizar sus procesos, su visualización. Y esto efectivamente entonces no solo nos llevó a seguir creciendo en más de 450 organizaciones que ya confían en nosotros, sino también a lograr el reconocimiento de Google, en donde además Google, me llena de orgullo poder decir esto, Google invirtió en Datascope y en nuestro desarrollo y así finalmente nosotros poder entregarles a ustedes una excelente solución y un excelente servicio también. Para todos los que deseen, simplemente pueden escanear este código QR que les aparece en pantalla para que tengan
una demostración, una demo personalizada, porque recuerden que Datascope hace el acompañamiento permanente a todos sus clientes o a sus potenciales clientes para que comprendan todo y cómo funciona Datascope y cómo les puede dar muchísimos beneficios a sus organizaciones, porque pues Mari, ese es el principal objetivo, ¿no? Que todos tengan un aumento en su productividad, tengan una optimización de recursos en todos sus procesos, en calidad y demás. Así es, Wilson. Ese es el foco y que sepan que en realidad, así como con tu compañía, por los distintos medios, yo te sigo en Instagram, te sigo en LinkedIn y bueno, me falta en TikTok, aún no lo tengo, pero ese es el beneficio y el foco que tienes tanto tú con toda tu comunicación, ¿cierto? Por los distintos medios y también es el foco que tenemos nosotros en Datascope. De hecho, quiero mencionar allí algo importante y es que la solución de Datascope no solo se entrega, ¿cierto? Teniendo una cuenta y empiezan ustedes a poder ágilmente crear su digitalización, sino que también va de mano con un servicio. Y eso es clave cuando hablamos de una solución digital, ¿no? Tener un acompañamiento que te permita entonces aprovechar el máximo las capacidades de la solución que estás contratando y que además que se mantenga en constante desarrollo en nuevas funcionalidades y siempre con un especialista ahí a fácil acceso, directamente acceso a su calendario, agendarse reuniones y todo esto va de la mano con la herramienta que hoy presentamos en conjunto y con esta importancia. Así como Wilson destacó la importancia de las inspecciones, también destacó la importancia de poder hacer una correcta implementación. Allí tenemos, entonces pasamos a preguntas y respuestas. Eh, Yo veo allí unas por acá en el chat, yo había visto había una pregunta que había hecho Edwin que decía que cómo podían editar los PDF y cómo activan las plantillas. Buenísimo, buenísimo. Entonces, Edwin, allí un poco para responder a tu pregunta. Bien, cuando estamos en la plataforma y estás creando tus formularios o haces uso de las plantillas que las vas a encontrar en la parte inferior. Entonces, vamos a irnos al menú, hacemos clic en formularios y en formularios, si ya tienes uno creado, allí va a estar y si no, pues puedes también crearlo utilizando las plantillas. Al hacer clic, una vez que tengas tu registro, ¿cierto? Ya creado, te van a aparecer unas pestañitas en la parte superior, ¿bien? Una de estas pestañitas va a decir configurar app y si no me equivoco la segunda va a decir configurar PDF. De todas maneras, en el link que te compartió el equipo seguramente vas a encontrar mucho más detallada la explicación, pero es sencillo. Formulario, seleccionas el formulario y luego te vas a la parte superior donde dice configurar PDF. Y ahí entonces vas a poder personalizar el formato que deseas recibir cada vez que ese registro se responde. Super Mari. También hay otra pregunta que pues hacen acá y es que ¿cuál sería la capacidad de usuarios del aplicativo web? Porque no es solo una aplicación como en el celular, sino que recuerden que pues la pueden tener también en el computador o en cualquier dispositivo. Perfecto. Ahí, Carlos, un saludo. Muchas gracias por tu pregunta y gracias a ti, Wilson, por leerla para todos. Bien, la cantidad de usuarios en realidad, Carlos, va a depender de tu operación. Bien, entonces, al final, toda persona que tú necesites que ingrese al sistema para una función o varias funciones, pues se va a convertir en un usuario y lo vas a poder entonces indexar en tu cuenta para que trabajen como equipo en el levantamiento de inspecciones, en la gestión de los hallazgos, en la planificación y en la visualización también y consumo de los datos que se estén levantando. Super Mari. Y la última pregunta que hacen por acá es que cómo podrían crear vínculos con Google Sheets o con Excel para tener esa base de datos de soporte. Buenísimo, Wilson. Muy buena la pregunta y es clave también para automatizar todo lo que es la reportería. Allí yo te recomendaría, Edwin, que trabajemos, cuando hablamos de hojas de cálculo con Google Sheets, que la trabajes a través de Webhooks y allí también los pasos seguramente el equipo te va a poder responder con el link que tenemos en el Help Center, ¿bien? Donde están las respuestas a una gran cantidad de preguntas, por no decir la mayoría, pero efectivamente, entonces, una vez que tú tienes tu formulario creado, así como vamos a encontrar esa pestañita que dice configurar app, configurar PDF, va a haber otra, si no me equivoco, ya más al final, que va a decir integrarse, ¿bien? Allí vamos a hacer clic y vas a seleccionar entonces, en este caso, digamos, el logo, ¿cierto?, de Google Sheets. Entonces, de esa manera vamos agilizando y vamos a poder integrar y te vas a poder ir siguiendo esos pasos, pero créeme que es una integración que yo he hecho en 3 minutos, por
en una canción, por así decirlo, entre lo que me demoro en crear la hoja de cálculo y luego integrarla. ¿Bien? Es bastante rápido, es bien eficiente y lo interesante acá, un punto clave, es que es importante, si yo quiero que todo lo que levante con este registro se almacene, tengo que hacer la integración antes, es decir, creo el formulario, genero la integración y luego levanto el dato para que entonces se vaya almacenando. Si no lo hice así, igual hay solución, no hay problema, ahí entonces podemos irnos a la respuesta y sincronizarla, pero creería que estamos a tiempo de hacerlo desde el principio y así finalmente hacerlo mucho más eficiente. Súper, yo creo que con esta ya cerramos. Esta última pregunta es, dice Juana Álvarez, que si funciona sin internet y que si puede asignar tareas a personas en diferentes locaciones. Buenísimo, Juana. Sí, efectivamente la aplicación de Datascope, bien, la que es descargable en dispositivos Android y iOS, funciona sin internet como muy similar a WhatsApp. Una vez que yo integro digamos, ingreso al sistema, puedo entonces busco el formulario, la inspección, la respondo, todo sin conexión a internet y automáticamente el dispositivo encuentra señal, sincroniza esa información. Ahora, cuando hablamos de asignar tareas a diferentes locaciones, efectivamente, además, es importante tocar el punto de que tú vas a poder cargar tu lista de lugares, ¿bien? Y con lista de lugares me refiero a esas locaciones en las que quieres que se ejecuten las tareas. Entonces, cuando asignas la tarea, vas a poder identificar además en qué lugar quieres que se ejecute. Y en estos lugares también puedes asociar, de hecho, latitud, longitud, puedes asociar supervisor asociado al lugar, bien, al proyecto, al cliente, a la faena. Super Mari. Bueno, nada, creo que pues súper productivo el tema. Espero pues todos hayan quedado como muy claro la información. De igual manera, si quieren ampliar un poco más la información en cuanto a cómo funciona, otros beneficios, para mí es súper ganador el tema de las plantillas y ahora que incorporaron el tema de inteligencia artificial, donde con un prompt pueden hacer que les cree un formulario en cuestión de segundos, ni siquiera decir minutos, o sea, menos de una canción, como dice Mari, les puede crear un formulario y ya pues el tiempo o las cosas que tú quieras editarle o modificarle desde tu dispositivo móvil, celular o desde el computador, pero para mí es súper ganador. Entonces yo sí les recomiendo que empiecen a contemplar esta posibilidad para ustedes si son independientes o si están en pequeñas empresas o si están en gran empresa. Creo que es súper útil para que empiecen a gestionar todos sus peligros y riesgos de manera eficiente, efectiva y que sea ágil. Muchísimas gracias, Wilson. Ha sido todo un honor poder compartir este espacio contigo y me uno a las palabras de Lu del principio. Realmente eres un excelente profesional y ha sido un gusto poder entonces seguir palpándonos de tu excelente conocimiento dentro de lo que es el área de prevención y seguridad. Nada, a ustedes por la invitación y bueno, nos vemos en una próxima.